Trataré de ser breve. Era importante escuchar la intervención del doctor Eduardo. Sea lo primero advertir, su señoría, que señores magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, y juez 41 penal del circuito de conocimiento, que tiene razón la primera instancia con relación a que todo lo que hemos advertido en este espacio procesal durante los 2 últimos años es un desgaste. Es un desgaste de la Administración de Justicia. Es un debate que lleva pausado 2 años. Y lleva pausado por la obsesión temeraria de la Fiscalía General de la Nación de construir una solicitud de preclusión sin argumentos. Y digo sin argumentos porque le extraña a este representante de víctimas esa obsesión del ente investigador de continuar, aún a pesar de circunstancias, con esta tarea precaria. Y no encuentro otra explicación, señores magistrados, que el único propósito que busca la Fiscalía es el de dilatar esta actuación penal. Y digo que no existe otra explicación porque las argumentaciones y los soportes estructurales de la intervención del fiscal Cárdenas caen en la precariedad, tanto así que incluso podría la juez de primera instancia rechazar de plano la solicitud impetrada como apelación. Es evidente que la primera instancia no lo va a hacer por el respeto que la juez le tiene a las instituciones. Pero esa precariedad se concluye o se construye al establecer que no tiene futuro ni sustento la ambición de la Fiscalía. Y entonces sale la pregunta fundamental. ¿Y cuál es entonces el propósito, señores magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, de la Fiscalía General de la Nación en solicitar 2 preclusiones? No es más que proteger a un imputado poderoso. No es más que la institucionalidad sometida al poder de un individuo. Y no solamente el de la Fiscalía General de la Nación, sino el de la Procuraduría igualmente. Porque ambas instituciones están hoy dirigidas por personas sometidas al poder de un individuo. Hemos pasado y ya tenemos a un tercer procurador, el doctor Cuadros, por el que guardo el mayor respeto, y seguramente la directriz es mantener la posición de solicitar la preclusión en favor del señor Álvaro Uribe Vélez. Tan poderoso Álvaro Uribe Vélez, su señoría, que recuerda, lo acaba de establecer el doctor Eduardo Montealegre, de manera marginal. Uribe es Dios sobre la tierra. Esa expresión no es un invento de la representación de víctimas, nace de una grabación hecha por Juan Guillermo Monsalve al señor Enrique Pardo Hach. Y el contexto de esa particularidad no es otro que, en ese momento, entre marzo y abril de 2018, advertirle a Enrique Pardo Hach a Juan Guillermo Monsalve que era mejor estar del lado de Uribe, que era Dios sobre la tierra, que todo lo podía, que manejaba fiscales, abogados y funcionarios, y que si se iba del otro lado, es decir, del lado de Iván Cepeda, iba a tener problemas. Ese es el contexto de la expresión de Dios sobre la tierra. Y no estaba alejado de la realidad. Uribe ha sido históricamente un hombre poderoso.
Y eso nos lleva, señores magistrados, a un punto que me parece importante y casi que complementario de la intervención del doctor Montealegre. Él habla del inicio de la máquina peligrosa. Es posible ubicarla en el tiempo. En febrero de 2018, señores magistrados, Álvaro Uribe Vélez hace una invitación sui generis a la comunidad carcelaria a través de, específicamente el 18 de febrero del año 2018. Y el trino dice lo siguiente, abro comillas, mantendré mi número telefónico por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda que se atrevan a denunciar. Cierro comillas. Allí comienza, complementando lo ya manifestado por el doctor Eduardo Montealegre, el inicio de lo que él llama la máquina peligrosa o la máquina criminal. Y es abrir esa puerta del riesgo donde invitando a internos en las cárceles a lo largo y ancho del país, creaba una situación inmanejable de riesgo. Álvaro Uribe Vélez, a partir de ese momento, señores magistrados, actúa como un determinador, inequívocamente dirigiendo su comportamiento a producir en sus inducidos, varios de ellos, pero para los casos que nos ocupan, hechos jurídicamente relevantes 1 y 2, Diego Cadena, Álvaro Hernán Prada, la resolución de cometer el hecho criminal o reforzar en ellos las ideas preexistentes de las ideas criminales. Lo anterior, valga la pena aclarar esto en este contexto introductorio, sin la necesidad de que esas órdenes fueran precisas o detalladas, instrucciones para la ejecución de conductas típicas. Pues recordemos que el dominio del hecho no recae en cabeza del determinador, sino que lo deja en manos de sus inducidos. De esta manera, además de esa responsabilidad eminentemente dolosa de ese 18 de febrero de 2018, incluso que se reitera o reiterada por el dolo eventual, Álvaro Uribe Vélez sabía y conocía el ex ante del riesgo que representaba generar, propiciar esa idea criminosa y sus consecuencias. Uribe Vélez las dejó libradas al azar. Fíjense que ese poder o esa expresión de Uribe como Dios sobre la tierra me recuerda a esa famosa expresión del ministro de Educación y de Cultura de Baviera en el 43, Theodor Manz, que advertía algo que me parece muy parecido a esta época sobre Adolf Hitler, sobre el Führer, que decía, las órdenes del Führer, decía Manz, son el centro indiscutible del presente sistema jurídico. Álvaro Uribe Vélez en el año 2018 tenía tal poder que manejaba, incluso desde la presidencia y mucho antes, todas las ramas del poder público de una manera sutil. Pero hay algo que sintetiza esta introducción y que me parece importante advertirlo, y quizá pasó desapercibido para todos los sujetos procesales. Algo de la filigrana jurídica, y es en la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez, a finales de 2019, octubre de 2019,
ante una pregunta del magistrado Reyes. Álvaro Uribe Vélez dice algo de manera involuntaria. Abro comillas. Yo quiero contarle todo lo que está en mi alma, señor magistrado. Y advierte Uribe que en la Universidad de Harvard se encontró con un libro, el libro Líder Che, de Richard Nixon, y habla y establece entonces Uribe en ese momento que le gustó una frase, le llamó mucho la atención frase. Abro comillas. Es necesario atrofiar los malos retoños. Cierro comillas. Y dice Uribe, con relación a esta frase, yo soy muy dado, señor magistrado, a tener reacciones inmediatas para que los malos retoños no crezcan. Y finaliza en ese pedazo Álvaro Uribe Vélez, de que también admiraba al señor John Cotton, porque John Cotton tenía algo que decía, dice Uribe Vélez, el sentido de la urgencia. Este 18 de febrero de 2018 se unen típicamente la necesidad de atrofiar los malos retoños y su sentido de urgencia. Estaba a portas y ya había sido decretado el auto inhibitorio en favor de Iván Cepeda y tenía pocos días para la interposición de un recurso de reposición. Estaba dada la urgencia y estaba dada su visión personal de atrofiar los malos retoños. Y esa invitación vía Twitter no es otra cosa, señores magistrados, que una coartada. Una coartada bien estructurada por parte de Uribe Vélez. La invitación a la construcción de conductas delictivas advirtiendo un sofístico apego a la ley. Porque, entre otras cosas, valga la pena advertir que en todas las comunicaciones, el señor Uribe Vélez siempre, sean telefónicas o escritas, acude al apego a la ley, como si uno hablara por teléfono con sus interlocutores todo el tiempo advirtiendo que está haciendo las cosas legalmente. Eso no es otra cosa que una construcción establecida como coartada. Hay un elemento que siempre me ha llamado la atención y es, tenemos dos teorías encontradas. Para la Fiscalía, Juan Guillermo Monsalve buscó a un sinnúmero de ciudadanos en los hechos jurídicamente relevantes número 1 y número 2 con el propósito de retractarse. Pero para la representación de víctimas, Juan Guillermo Monsalve fue ubicado o buscado por terceros con ese propósito. El solo debate, valga la pena advertirlo, porque aquí hay una confusión del fiscal Cárdenas entre dos figuras jurídicas: la solicitud de preclusión y los alegatos finales de conclusión. Y parece el fiscal Cárdenas confundirlas, su señoría, porque acude a la duda como elemento estructural en su solicitud de preclusión, cuando la duda es precisamente esa deliberación sobre el debate, es precisamente del escenario del juicio y no de la solicitud de preclusión, cierro paréntesis. Aquí el tema es quién buscó a quién. Es imposible que Juan Guillermo Monsalve haya buscado a Enrique Pardo Hatch, a Diego Cadena, a Victoria Jaramillo, a Ricardo Williamson, a Caliche, a Álvaro Hernán Prada, para enviarle un mensaje al presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la necesidad de retractarse. Cuando, señores magistrados, esto lo subrayo con todo el poder, tenía un camino muy sencillo y expedito para retractarse. Y se llama Juan Guillermo Villegas, amigo personal de Álvaro Uribe Vélez
y amigo entrañable de la familia Monsalve. Ese solo personaje hubiese podido materializar la retractación. ¿Por qué acudir a gente que no conoce? Vamos y miremos para establecer lo que estamos advirtiendo sobre la pregunta y la cercanía de Juan Guillermo Villegas con Álvaro Uribe Vélez. En esta indagatoria, al récord 1:50:01, se le pregunta a Álvaro Uribe Vélez en la diligencia de indagatoria lo siguiente: señor Uribe, ¿usted sabe si ha habido alguna relación entre Juan Guillermo Monsalve y Juan Guillermo Villegas? Contestó: sí, honorable magistrado. Es la siguiente: ¿por qué llamo yo a Juan Guillermo Villegas y cuál es mi conocimiento? Yo lo conozco a él por las relaciones de familia, en mi caso 3 generaciones y en el de él 2. Su padre, Guillermo Villegas Ceballos, fue un gran profesional del campo, trabajó mucho para que se instalaran en Antioquia las granjas experimentales que hoy son naciones, que hoy sucedió a Corpoica. Era un dirigente liberal afecto a mi familia. ¿Por qué? En mi caso 3 generaciones, continúa el expresidente. Porque él era amigo de mi abuelo finquero ganadero y de tener una subasta de ganados en San José del Nus. Fue por mucho tiempo diputado por el oficialismo liberal. Entonces, a raíz de eso, de Juan Guillermo Monsalve, que también mencionaron a Juan Guillermo Villegas, yo muy desesperado llamo a Juan Villegas y le digo: hombre, Juan Guillermo, ¿qué sabe usted de esto, de este señor? ¿Cómo se les ocurre que yo iba a tener paramilitares allí siendo gobernador? Me dijo Villegas: eso es absolutamente mentiras. Me dijo: no sé de dónde saca ese señor eso. Y él me dijo que el papá de él, Óscar Monsalve, había trabajado hace muchos años y que tenían familiaridad. Es decir, el vínculo natural entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Guillermo Monsalve era Juan Villegas. Es decir, si fuera efectiva y real la necesidad de retractarse, una sola llamada de Juan Guillermo Monsalve a su familia o al propio Villegas habría sido suficiente para retractarse. Y el segundo elemento, señores magistrados, es: ¿por qué razón Juan Guillermo Monsalve graba las conversaciones? Si su intención era retractarse, ¿qué buscaba grabando a sus interlocutores? Y la respuesta es sencilla, señores magistrados: tener elementos materiales probatorios para establecer lo que estamos viviendo hoy, que por 2 vías diferentes, a través de Cadena y Caliche, estaban buscando que él se retractara a través de la presión. Y si esas grabaciones no existieran, hoy no estaríamos en este debate, porque fuera la palabra de Dios sobre la tierra a la del simple mortal delincuente condenado por homicidio Juan Guillermo Monsalve. Pero esas grabaciones precisamente son el fuego del Prometeo que establecen esa responsabilidad que nos tiene aquí el hombre más poderoso del país, sometido al imperio de la justicia. Valga la pena, su señoría, un aspecto que me parece importante. Juan Guillermo Villegas, o sobre Juan Guillermo Villegas, existe una compulsa de copias por parte de la Corte, precisamente por manipular testigos. Como no pudieron controlar a Juan Guillermo Monsalve a través de esa presión, fueron a manipular a sus familiares. Recordemos una famosa conversación, su señoría, muy importante para esclarecer, entre otras, el argumento de la fiscalía de que los familiares de Juan Guillermo estaban en contra de él. No, estaban manipulados, presionados porque querían congraciarse con Juan Guillermo Villegas y dejar a su hermano solo. Conversación, su señoría, ID 0015-666 del 24 de marzo de 2015. Laura Monsalve habla con su hermano Óscar Monsalve. Óscar Hernán: pero venga pues, Laurita, primero que todo cálmese, deje de llorar pues,
porque se escucha muy feito así. Ahora sí sígame contando, pero cálmese, no va a pasar nada. Un paréntesis, en esta conversación hablan los dos hermanos por una citación al padre de Juan Guillermo Monsalve a una declaración en fiscalía. Cierro el paréntesis. Contesta Laura, es que me da mucha rabia ver a mi papá en estas. Oscar, no, pero cuente bien las cosas. Oscar, yo le dije a usted, Laura, y a mi papá que se quedaran callados. Si les llegaban a preguntar alguna cosa, que se quedaran callados. Laura, pero es que mi papá es un testigo clave, Oscar. Mi papá no se puede quedar callado. Mi papá tiene que responder lo que le pregunten. ¿No ve que entonces se embala? Un testigo clave. Es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo. Si es que mi papá era el encargado de la finca. Si mi papá se queda callado, es peor. Asimismo, en informe de Policía Judicial, su señoría, número 5210-642, se encuentran las interceptaciones entre Luz Marina Pineda Muñoz, madre de Juan Guillermo Monsalve, y en una de esas conversaciones que tiene con su hija Marina, se evidencia otra llamada donde queda claro que Juan Monsalve está diciendo la verdad. Ahora, dice el fiscal Cárdenas, su señoría, algo muy llamativo, y es lo siguiente. Dice que ni la juez de primera instancia tuvo en cuenta dos elementos fundamentales. Que no se construye el objeto material del delito de soborno en actuación penal por dos razones. La primera, porque Juan Guillermo Monsalve nunca ha sido testigo de ningún hecho delictivo donde sea señalado a Álvaro Uribe Vélez. Y segundo, que Juan Guillermo Monsalve nunca perteneció a ningún grupo paramilitar. Vamos a ir a unos puntos específicos para ir aclarando este tema. Se ha establecido que a raíz de la quema de la hacienda Guacharaca, su señoría de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, surge un grupo paramilitar, según la representación de víctimas, que empezó a operar en dicha hacienda, la cual con posterioridad fue reforzada con hombres provenientes de Urabá, tomando posteriormente el nombre del bloque Metro, trasladando su centro de operaciones al corregimiento de Cristales. Conforme a los testigos de cargo, Juan Guillermo Villegas Pineda, hijo del administrador, Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, y Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Guerrero o Pipintá, fueron los fundadores y auspiciadores del bloque Metro, los señores Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas, Luis Alberto Villegas, Santiago Gallón y el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, según sus dichos. Es decir, de hecho, ya vamos a mirar que el propio Uribe Vélez en esa diligencia de indagatoria advierte que esos son los señalamientos que le hace Juan Guillermo Monsalve a él. Es decir, no es cierto, como lo advierte la Fiscalía de manera sofística, que Juan Guillermo Monsalve nunca ha hecho un señalamiento en contra de Uribe Vélez. Cosa diferente es la advertencia que hace el delegado de la Fiscalía, que si le preguntaron si o no había visto a Álvaro Uribe Vélez, claro, él siempre ha dicho que no lo ha visto, pero que tiene conocimiento de su participación en la construcción como auspiciadores del bloque Metro. Juan Guillermo Monsalve vivió en la hacienda Guacharacas, de la cual su padre era el administrador. A Juan Guillermo Monsalve se le conocía como alias Guacharaco. La Fiscalía ha pretendido hacernos creer que Juan Guillermo Monsalve no es testigo de nada, porque no fue paramilitar, desconociendo que esos dichos de Juan Guillermo Monsalve concuerdan con una investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia y el contenido del expediente. Así que Juan Guillermo Monsalve, su señoría, señores magistrados, sí fue testigo directo del origen y de los crímenes cometidos por la estructura paramilitar que operó inicialmente en la hacienda Guacharacas, porque vivió ahí,
y porque hizo parte del bloque Metro. La Fiscalía concluye que Juan Guillermo Monsalve no ha sido paramilitar porque no aparece en las listas oficiales de las estructuras desmovilizadas de las autodefensas. Sin embargo, la Fiscalía no nos dice, y lo oculta de manera deliberada, que el bloque Metro no se desmovilizó, como bien lo dijo el doctor Reinaldo. Y en cambio, el bloque Metro fue sometido a una operación de extinción, una alianza entre la fuerza pública en alianza con otras estructuras paramilitares. Los integrantes del bloque Metro, sobrevivientes incluso, lejos de responder por los crímenes cometidos en otros frentes, fueron cooptados, fueron liquidados por esa combinación macabra. Juan Guillermo Monsalve ha explicado, señores magistrados, que cuando pretendió desmovilizarse, siendo integrante del bloque Metro, su jefe, Luis Villegas, alias Tubo, hermano de Juan Guillermo Villegas, le dijo que solo debían desmovilizarse aquellas personas que tuvieran problemas con la justicia y él no los tenía. También omitió la Fiscalía tener presente que todas esas estructuras no se desmovilizaron. No solamente el bloque Metro, sino el cacique Pipintá, tal como está documentado en el expediente. Ahora, hay un debate que resulta interesante, que no fue advertido propiamente por el fiscal delegado, sino fue un argumento de la defensa, y es que en el informe de inteligencia presentado por esta representación de víctimas, construido por una investigación de la periodista de Cuestión Pública Diana Salinas, se estableció que en el bloque o en los bloques de Antioquia y de Caquetá, tal cual coincidente con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, existía la presencia de alias Guacharaco, tanto en 1998 como en el año 2000. Advierte la defensa que existen muchos guacharacos y que este representante de víctimas entonces solo advirtió uno de ellos como miembro de la estructura o de una estructura paramilitar. Sin embargo, olvida y no investigó el fiscal delegado que al interior de la actuación 34986 aparecía ese informe de inteligencia que el excomandante de las fuerzas militares, general Mario Montoya, le dirige al entonces fiscal Virgilio Hernández Castellanos, jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que, abro comillas, en atención a lo solicitado en el oficio 1138 del 14 de mayo del 98, se relacionan información a nivel nacional sobre delincuencia organizada y establece estructuras paramilitares del departamento de Antioquia, región de Urabá antioqueño, jefe Carlos Castaño, y como uno de los miembros de ese grupo aparece alias Guacharaco. Dentro de todos los guacharacos que advierte el abogado Jaime Granados, no hay ninguno que esté participando en el departamento de Antioquia, ni tampoco aparece ninguno que esté participando en el departamento de Caquetá. Él advierte uno que hace parte de las guerrillas. Pero aquí pudimos establecer con esos informes de inteligencia que, de acuerdo a la declaración de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, que estuvo en el 98 en el Urabá antioqueño, en el año 2000 en las fuerzas paramilitares del Caquetá, ahí encontramos a los alias de Guacharaco. Y esa sola divergencia, señor Granados, independientemente que tengamos muchos guacharacos, significa que no ha lugar a la construcción de una solicitud de preclusión. Ese debate vamos a darlo allá en juicio, para establecer entonces si los guacharacos que usted dice
son ciertos o los guacharacos establecidos en el informe de inteligencia lo son.